Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 106 de nuestro curso de precálculo. Ya al final de la primera parte de esta lección estábamos viendo lo que se conoce como ecuaciones circulares o ecuaciones trigonométricas. Son fundamentalmente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues mire, cuando usted tenga una ecuación circular tiene que tener funciones circulares, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, aplicadas a números reales, porque recuerde que las funciones circulares, su dominio son números reales. ¿Y cómo yo sé que está aplicada a números reales? Pues a la expresión o a la variable incluida en esa expresión a la cual yo estoy buscándole una de esas 6 funciones circulares, tiene que ser una letra latina, ¿ok? Y entonces, claro, esa va a ser mi incógnita, la variable para la cual yo voy a resolver, o sea, para la cual voy a buscar los valores que hagan cierta a la ecuación circular que me den. Y claro, como corresponde a una función circular y usted le aplica funciones circulares a números reales, cuando usted busque el valor de la incógnita, esa variable que es una letra latina, tiene que darlo como un número real o ese número real identificado como una medida en radianes de algún ángulo. Cuando tenga una ecuación trigonométrica, nuevamente va a haber en esa ecuación funciones trigonométricas, seno, coseno, secante, cosecante, tangente y cotangente. ¿Y como yo sé que son funciones trigonométricas? Porque se le va a estar aplicando unas expresiones que contienen a una variable, ¿okay? Que es una letra griega, y por lo tanto que está representando a la medida en grados de algún ángulo. Y en consecuencia también, cuando usted vaya a buscar la solución, o sea, los valores de esa variable que es una letra griega, que hacen cierta a nuestra ecuación trigonométrica, tenemos que darlos en términos de grados, ¿okay? Como si fueran ángulos medidos en grados, ¿okay? Bien, pues teniendo esa aclaración de que son ecuaciones circulares y ecuaciones trigonométricas, empezamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo decía 2 seno de t es igual a 1. Fíjese que esa ecuación sería una ecuación circular, porque yo estoy buscando esa función circular a un número real. Como yo sé que es un número real, porque es una letra latina, no es una letra griega. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, seno de alfa, pues estaba buscándole una función trigonométrica a un ángulo que mide alfa grados, ¿ok? Y por lo tanto la solución tendría que darlo en grados, ¿verdad? Como una medida de un ángulo en grados. Pero como es una letra latina, pues esa letra representa un número real o la medida en radianes de algún ángulo, ¿ok? Bien, pues recuerde que lo primero que decía la información para resolver ecuaciones circulares o trigonométricas era que usted tuviera nada más que una función envuelta en su ecuación. Fíjense que da la casualidad que esa ecuación nada más tiene la función seno envuelta. Así es que no hay que hacer esa transformación para que tenga una sola función, ¿ok? Si posible. Lo segundo que dice la información, bueno, pues ya que tiene una sola función, resuelva la ecuación para esa función. Y fíjense que en este caso, esa ecuación que contiene esa única función circular, ¿verdad? Para yo resolver por precisamente esa función, lo que tengo que hacer es quitar este 2 de aquí. Y lo logro dividiendo, aplicando la ley de división de las igualdades, entre 2 en ambos lados. Aquí al dividir entre 2 se ve el 2 y nos queda el seno de t solito, ya lo resolvimos. Y acá nos queda el 1 dividido entre 2, que es un medio, ¿verdad? Bien, y ya que hemos resuelto nuestra ecuación para la función circular o trigonométrica, en este caso circular que contuviera, pues nos preguntamos, bueno, fíjese, ¿cómo es ese seno de t? Es un medio que es positivo. Entonces, bueno, pues ese número t, como su seno es positivo, su punto trigonométrico tiene que estar o en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque en esos dos cuadrantes es que el seno, la función circular seno y trigonométrica también, es positiva. Bueno, pues ¿cuál será el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1 y cuyo seno es un medio positivo? Bueno, pues de su conocimiento, que ya debe tenerlo memorizado aquí, recordará que en la tabla pequeña dice que el seno de pi sobre 6 es un medio. Pues eso quiere decir que esa t es pi sobre 6, porque el seno de ese pi sobre 6 es un medio, ¿ok? Pues ya tenemos la solución en el cuadrante 1. ¿Cómo buscamos la solución en el cuadrante 2? Pues el procedimiento para resolver dice entonces, pues considere esa solución que usted encontró en el cuadrante 1 como el número de referencia de cierto número que va a estar en el cuadrante 2, que es donde yo tengo que buscar también el valor de la t, ¿verdad? Y ese número, t sub r, ese número de referencia, va a ser esa solución, como le acabamos de decir, que está en el cuadrante 1, ¿verdad? Pi sobre 6. Y para yo buscar ese número de referencia, que ya yo sé que es pi sobre 6, en el cuadrante 2 la fórmula de reducción era pi menos t sub 2 romano, que quiere decir menos el número t cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2, ¿verdad? Así que para yo buscar cuánto es ese número que está en el cuadrante 2 y cuyo seno es un medio positivo, pues sustituimos lo que es el número de referencia t sub r, que es pi sobre 6, será igual a esta pi, menos ese número t
cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2. Y ahora para yo buscar ese número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2, pues sencillamente usted transpone esto acá. Y este término que no contiene el t sub 2 romano, lo que transpone acá, ¿ves? Como menos pi sobre 6. Y este lo pasa ya como positivo, t sub 2 romano. Así que nos queda que t sub 2 romano es igual a pi menos pi sobre 6. Pero fíjese que ese pi que está sobre 1, para yo poder restar pi sobre 6 necesitamos un denominador como entre 1 y 6. Y claramente el denominador es 6. Así que yo el pi sobre 6 lo dejo como tal, porque ya tiene el denominador común. Y el pi lo cambio a 6 pi sobre 6. ¿Ves que si yo cancelo el 6 arriba y abajo, me queda el pi, multiplicando el 1 de abajo y el pi de arriba por 6 para convertirlo, este 1 que está aquí debajo, en 6. Y finalmente, si yo resto 6 pi sobre 6 menos 1 pi sobre 6, eso da 5 pi sobre 6. Así que el número t que esté en el cuadrante 2, su punto trigonométrico, y que satisface esa ecuación, que debe estar en el cuadrante 2, es 5 pi sobre 6. Así que tenemos las dos soluciones de esa ecuación, 2 seno de t igual a 1, ¿verdad? Pi sobre 6 en el cuadrante 1 y 5 pi sobre 6 en el cuadrante 2. Ahora, fíjense que esa ecuación nos la daban a sí mismo y no incluían aquí al lado una restricción para nuestra incógnita t. O sea, nos decían, la t tiene que tener estos valores. No puede pasar de estos valores, ¿ok? No tiene restricciones. Eso quiere decir que no tiene restricciones. Pues la información que dimos para resolver ecuaciones circulares o trigonométricas dice que no hay restricciones para nuestra incógnita. Entonces, esas soluciones que encontramos, ¿verdad? Según este análisis, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, 5 pi sobre 6 y 5 pi sobre 6 son lo que se llaman soluciones bases o básicas para buscar el resto de las soluciones de esa ecuación que nos daban. ¿Ok? Bien, pero ¿cuánto es el resto? Un número infinito de soluciones va a tener esa ecuación circular, ¿verdad? Porque fíjense que nuestra incógnita es una letra latina. ¿Cómo se busca ese número infinito? Que de hecho este sería el conjunto solución final. Cópienlo y les voy a decir cómo se busca, ¿verdad? Cómo se explica esta solución. Bueno, en el siguiente diagrama, fíjense cómo se obtienen esas soluciones de ambos tipos. ¿Qué dos tipos? Esta que dice que el número t va a ser pi sobre 6, esa solución del cuadrante 1, más múltiplos enteros de 2pi, que es el periodo de la función que estaba envuelta aquí, que era el seno, ¿verdad? ¿Y cómo es el segundo tipo de la solución? Que sean números t, que sean ese número, que es la solución de esa ecuación circular en el cuadrante 2, ¿verdad? En el cuadrante 2. O sea, cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 2, más múltiplos también de 2pi, que recuerde que es el periodo de la función seno. Bien, múltiplos enteros. Fíjense que esa n por cual yo multiplico el 2pi es un número entero. Recuerda que ese es el conjunto de los números enteros. 1, 2, 3, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Bien, bueno, pues entonces, ¿cuáles son esas soluciones? ¿Por qué esas son soluciones de esa ecuación? Pues mira, vamos a considerar la función y igual al seno de t, no al seno de x, sino por seno de t, porque fíjense que la expresión que yo tengo es seno de cierto número t. Así que yo voy a hacer la gráfica, si yo voy a hacer la gráfica de esa función, aquí el eje, en vez de ser de x, va a ser de t. Y aquí, claro, va a ser el eje de y. ¿Okay? Y entonces recuerde que la gráfica de un seno de algo es esta que tiene esa forma sinusoidal, ¿verdad? Esa onda sinusoidal, que corresponde a una función periódica, como lo es el seno. ¿Okay? Por eso es que usted ve que repite lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Con periodo 2pi, ¿verdad? El periodo de la función seno era 2pi. Y entonces usted dice, bueno, pues vamos a ver. Si yo considero la gráfica de la función y igual al seno de t, ¿verdad? Sabiendo que tiene un periodo 2pi, eso quiere decir que cada 2pi unidades a lo largo del eje de t empieza a repetir el ciclo que empezaba 2pi unidades en anterior. Y entonces decimos, bueno, vamos a considerar aquellos valores del seno de t que sean un medio, porque dice que el seno de un cierto número t es un medio. Pues eso yo lo busco así. Localizamos en el eje de y los valores que puede alcanzar el seno de cualquier número, que recuerde que están de negativo 1 hasta 1. Esa es la imagen de la función seno de t. Eso, ¿cuándo es que el seno de t es un medio? Pues mira aquí, justo la mitad entre 0 en el eje de y 1 en el eje de y, ¿verdad? 0 y 1. Recuerda que el 0 está en el origen, ¿verdad? Y el valor medio estará aquí, la mitad entre 0 y 1, ¿ves? Aquí, ¿ves? Bueno, pues entonces, vamos a ver, si usted pasa por ahí la línea y igual a un medio, ¿qué quiere decir? Los valores de la función seno, donde la función seno de ese número t vale un medio, vemos que esa línea horizontal interseca a la gráfica de la función seno en un número infinito de soluciones, ¿verdad que sí? Porque recuerden que esa gráfica sigue para allá, subiendo y bajando, y para acá sigue subiendo y bajando, siempre entre los mismos valores, entre negativo 1 y 1, ¿verdad? En el eje de y. Bueno, pues entonces, mientras estemos ahí, seguimos intersecando infinitamente la gráfica de la función seno de t.
Bueno, pues mire, ¿dónde yo encuentro la primera solución en ese diagrama? Pues mire, si yo camino a lo largo de la línea, llego a un medio, que quiere decir los valores de la función seno que valen cuando vale un medio, y camino, empezando aquí, ¿verdad? Donde, en el eje de Y, y caminando hacia la derecha, encuentro aquí un punto de intersección entre esa línea, llego a un medio, y la gráfica del seno de t, ¿verdad? De la función y igual al seno de t. Y notamos que ese punto de intersección, su abscisa es este que está aquí abajo, un número que está aquí abajo, que lo que yo puedo ver es que está entre 0 y pi medios. Pues si es un número que está entre 0 y pi medios, quiere decir que su punto trigonométrico está entre 0 y pi medios en el cuadrante 1. Pues, ¿cuál es el número? Este que está aquí, cuyo seno es un medio y que su punto trigonométrico está en el cuadrante 1 porque está entre 0 y pi medios. Pi sobre 6, o sea que este número que está aquí abajito es pi sobre 6, ¿ok? Bien. Y ahorita dice, bueno, yo recuerdo que la función seno tiene periodo 2pi. Pues si yo una vez tengo este valor pi sobre 6, añado la distancia 2pi, mire lo que pasa. Ahí también la gráfica vuelve a estar subiendo porque al ser periódica vuelve a empezar a repetirse, ¿verdad? Y se ilustra o se muestra o se refleja en el que se inicia otra vez el mismo ciclo, ¿verdad? Y aquí vuelve a intersecar esa línea llega a un medio, que corresponde a los valores de la función seno que valen un medio, con la gráfica de la función seno de t, ¿verdad? Pues ahí yo encuentro otro número aquí abajito que lo he marcado con un circulito, cuyo seno es un medio también. ¿Y cómo yo lo consigo? Pues a pi sobre 6, ¿qué le añadí? La distancia 2pi para completar el ciclo completo, ¿verdad? Y aquí encuentro otra solución. Fíjese que una vez esté aquí, que llegué a este número, que es el pi sobre 6 más 2pi, le añado otro 2pi, obtengo otro punto aquí. Míralo aquí, está aquí, es este que está acá. Este que está acá. Ya dile 2pi, ¿verdad? Este punto que está aquí. Así es que este número que está aquí en el eje de t, pues recuerda que esta es la gráfica igual al seno de t, no de x, su seno también es un medio. Así es que ahí tenemos otra solución de esa ecuación, seno de t igual a un medio, ¿lo ves? Y pues será, repito, el pi sobre 6 más una vez pi, 2pi y otra vez 2pi, dos veces 2pi, y llego ahí, ¿ves? Y entonces fíjese que claro, si yo a ese pi sexto le resto una vez 2pi, llego a un punto por aquí, que es cuando viene la gráfica igual que aquí bajando, en donde la línea y igual a un medio la interseca a la gráfica del seno de t, ¿verdad? Así es que, y ahí tendríamos otra solución que es el pi sobre 6 menos una vez 2pi. Y así, menos dos veces 2pi, vuelvo otra vez a tener una cosa así, en donde la línea y igual a un medio vuelve a intersecar esa gráfica y tenemos otra solución, ¿verdad? Y fíjese que entonces pi sobre 6 más múltiplos enteros de 2pi me dan soluciones, o sea, valores de la t, que hacen cierta a esta condición, seno de t igual a un medio. ¿Cómo obtenemos las otras soluciones? Pues mire, vamos ahora a el siguiente sitio donde esa línea y igual a un medio interseca a la gráfica del seno de t. Mira, lo encontramos aquí. Pues aquí caminamos hacia abajo y ese número que está aquí tiene que ser un número cuyo seno es un medio, ¿verdad? Porque esa es la interpretación de las gráficas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál será ese número? Pues mire, tiene que estar entre pi medios y pi. Pues un número que está en el cuadrante 2. Porque aquellos números que están entre pi medios y pi, su punto trigonométrico está en el cuadrante 2. Pues ¿cuál es el número en el cuadrante 2 cuyo seno es un medio positivo? Ya dijimos que era 5pi sobre 6, haciéndolo, ¿verdad?, algebraicamente de esa manera, aplicando esa fórmula de reducción para buscar el número de referencia que corresponde a este, que es la solución del cuadrante 1. Bien. Así es que ese es el número 5pi sobre 6. Pero ahora fíjese, si yo a 5pi sobre 6, esa distancia que está desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, le añado 2pi, llego a este punto que está aquí. ¿Lo ve? Que ese punto está aquí. Pues mire, ese punto también da la intersección, ¿verdad? Corresponde a la intersección de la línea y un medio, que son los valores del seno cuando valen un medio, con la gráfica de la función y igual al seno de t. Y aquí tendremos otra solución. ¿Y cuál es esa otra solución? Pues 5pi sobre 6 más una vez 2pi. ¿Ves? Y ahí tenemos más una vez 2pi. Y claro, si yo aquí, una vez tengo aquí, le añado otra vez 2pi, llego a estar por aquí. Cuando viene otra vez bajando, interseco otra vez la gráfica, esa línea llega a lo medio, la gráfica de la función y igual al seno de t, y obtengo otra solución que sería el 5pi sobre 6 más 1 y 2 veces 2pi, ¿verdad? Así que fíjense que es 5pi sobre 6 más otro múltiplo entero del periodo de la función seno, que es 2pi. Y claro, hacia la izquierda igual, mire, si yo cojo este 5pi sobre 6 y le resto la distancia 2pi hacia atrás, aquí tengo otro punto, ¿lo ves? También cuando viene bajando, que corresponde a un número cuyo seno es un medio, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene ese número? Pues a 5pi sobre 6 le resto hacia la izquierda, ¿verdad?, la distancia 2pi, que es el periodo de la función seno.
Pues así es como se obtienen todas esas soluciones de nuestra ecuación circular en este caso. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver entonces esta definición de un concepto nuevo muy útil para precisamente la solución de ecuaciones trigonométricas. Dice así: sea z la medida de un ángulo, claro, en grados, que está en posición normal. Los ángulos con medida z, esa z, más múltiplos enteros de 360 grados y que esté en posición normal, estos otros ángulos que tienen esas medidas se llaman ángulos coterminales con el ángulo de medida z original. ¿Por qué? Porque ya usted verá que cuando yo tengo un ángulo de medida z en posición normal, en un sistema de coordenadas, si a esa medida le sumo múltiplos de 360 grados, múltiplos positivos o múltiplos negativos, sea el ángulo de medida z positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, ese nuevo ángulo que yo obtengo al sumarle la medida z más 360 grados o menos 360 grados, múltiplos de 360 grados, positivo o negativo, el lado terminal del ángulo que obtengo coincide con el lado terminal del ángulo original de medida z grados, ¿ok? Eso es lo que dice esa definición. Por ejemplo, mire, voy a dar unos ejemplos para que usted vea. Voy a coger dos ejemplos, uno positivo, un ángulo positivo y un ángulo negativo, ¿ok? Ejemplos. Número 1. Me dan un ángulo que mide, digamos, 65 grados, ¿ok? Y ese ángulo luce así. Este es nuestro eje de Y y nuestro eje de X. Claro, recuerde que ese ángulo de medida 65 grados tiene que estar en posición normal, ¿verdad? Lo dice aquí, sí, en posición normal. O sea que tiene que tener su vértice en el origen y su lado inicial en el eje de X. Pues el lado terminal se localizará más o menos por así, ¿verdad? O sea que aquí tenemos el ángulo que mide 65 grados positivo. Lo estoy midiendo en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Pues mire, si yo digamos, a ese ángulo de 65 grados, que es esta medida, le sumo positivo una vez 360 grados, pues tengo que dar una vuelta completa, ¿verdad? Porque a los 65 grados le añadí 360 grados, que es una vuelta completa. Y este nuevo ángulo que obtuvo aquí será, pues entonces, el ángulo este que mide 360 grados más estos 65 grados, ¿verdad? 65 grados más una vez 360 grados. Y eso dice que ese ángulo que hemos considerado desde aquí hasta aquí mide 425. Vamos a ver si es verdad. 425 grados. 5 y 0 es 5, 6 y 6 son 12, 1 y 3 son 4. Muy bien. Así que ese ángulo, 425 grados, que es este que repito, este viene desde aquí hasta aquí, es coterminal con el ángulo que mide 65 grados. Si yo ahora a esos 65 grados, digamos, le resto, una vez que camino 65 grados, le resto, o sea, camino en sentido a favor de la manecilla de un reloj, una vuelta entera que corresponde a 360 grados, ¿verdad? Eso quiere decir que a esos 65 grados, que ya los tengo aquí, le he restado 360 grados, ¿verdad? 360 grados. ¿Ok? Porque lo caminé, fíjense, en sentido contrario a la manecilla de un reloj. Y eso da, vamos a ver, el 360 grados más grande, se quedará, y al restar esto da 295 grados, ¿verdad? O sea que este ángulo que va desde aquí, moviéndose en sentido contrario al de las manecillas de un reloj, hasta aquí, ¿verdad? Mide 295 grados, ¿ok? Bien, o sea, es decir, los ángulos con medidas 425 grados y negativo 295 grados son coterminales con el ángulo de medida 65 grados, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos, ¿verdad? Un par de ejemplos de ángulos coterminales con un ángulo que es positivo. Vamos a coger este segundo ángulo como ejemplo. Vamos a coger un ángulo negativo 100, vamos a decir 105, ¿ok? 105 grados. Y vamos a ilustrarlo más o menos aquí.
Bueno, un ángulo en posición normal de medida 105 grados negativo, pues comenzamos en el eje de positivo de X como lado inicial y llegamos hasta el lado terminal, que yo diría que es más o menos como por aquí, ¿ok? Y ese ángulo mide menos 105 grados, ¿ok? Negativo 105 grados. Bien, 90 y 15 grados más, ¿verdad? Un poquitín más allá. Yo diría que es más pequeño, de hecho, más cerrado. Hasta ahí. Bien. Bueno, pues una vez tenemos ese 105 grados negativos, si yo cojo y a esos negativos 105 grados le sumo, y lo tengo que hacer entonces en sentido contrario al amanecer del reloj, un ángulo de 360 grados, ¿verdad? ¿Cuánto me dirá ese ángulo, ¿verdad? Que de hecho va desde aquí hasta aquí, negativo. Pues sería, mire, negativo 105 grados más los 360 grados que sumé, ¿verdad? 360 grados que sumé. Y eso da, fíjense, vamos a ver, va a dar positivo, ¿verdad que sí? Va a dar positivo, que 360 grados es más grande que negativo 105 grados en valor absoluto, ¿verdad? Y sería 10 menos 5, 5, 5, 5, ajá, y 255. Positivo 255 grados, ¿ok? Así que este ángulo que va desde aquí hasta aquí mide positivo 255 grados, ¿ok? Es coterminal con el ángulo que mide negativo 105 grados. Si yo ahora a esos negativos 105 grados, mírenlo aquí, le resto, o sea, sigo caminando en sentido a favor de las manecillas de un reloj, 360 grados hasta llegar otra vez hasta ahí, ¿verdad? Pues a negativo 105 grados le estoy sumando o restando el negativo de 360 grados, ¿verdad? Sumando el negativo de 360 grados, que es lo mismo por la equivalencia de la recta que restarle 360 grados. Y esto da negativo 465 grados, ¿verdad? O sea que este ángulo que viene aquí da la vuelta completa y sigue hasta llegar ahí otra vez, mide negativo 465 grados. O sea, esto es, los ángulos con medidas 255 grados y negativo 465 grados son coterminales con el ángulo de medida negativo 105 grados, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos eso. Bueno, pues esos son los que son ángulos coterminales. Ángulos cuyos lados terminales coinciden, ¿verdad? Y se obtiene de esa manera. Usted tome la medida del ángulo que yo le dé y le suma algún múltiplo positivo o negativo de 360 grados, que es la vuelta completa, ¿verdad? Positivo, pues en sentido a favor, en contra de la manecilla de un reloj, ¿verdad? Así. Para que ustedes lo vean, ¿verdad? En contra de las manecillas de un reloj. Y si es negativo, el múltiplo de 360 se hace a favor de las manecillas de un reloj. Bien, pues vamos entonces a ver este teorema que es relacionado a los ángulos coterminales de algún ángulo, ¿ok? Sea z, y recuerda que se incluyen los grados, ¿verdad? Z grados es la medida de un ángulo en posición normal. Y usted sabe que eso quiere decir que su vértice está en el origen y el lado inicial coincide con el eje positivo de la X, ¿verdad? Sea T mayúscula cualquiera de las 6 funciones, vamos a considerar trigonométricas, no circulares, ¿verdad? Porque estamos hablando de ángulos medidos en grados, ¿verdad? Dados representados por una letra griega, ¿verdad? ¿Cuáles son las 6 funciones trigonométricas de ese ángulo de medida z grados, ¿ok? Que está en posición normal? Entonces, la función trigonométrica aplicada a z más un múltiplo de 360 grados es igual a la función trigonométrica correspondiente del ángulo de medida z. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad. Bueno,
Vamos a la demostración de ese teorema. Bueno, fíjense que este puede ser cualquiera de las 6 funciones circulares. Ahora, de entre las 6 funciones circulares hay 4 que tienen periodo 2pi, que en grados corresponde a 360 grados, ¿ok? Vamos a considerar P cualquiera de las 4. ¿Y cuáles son esas 4 funciones trigonométricas que tienen periodo 360 grados? El seno, el coseno, la secante o la cosecante, ¿verdad? Funciones trigonométricas que tienen periodo 360 grados, o sea, 2pi, porque es 360 grados lo que equivale a 2pi, que era como estudiamos inicialmente el periodo de la función seno, por ejemplo, o coseno, secante o cosecante, ¿verdad? Bien, entonces, si n es un número entero, la función trigonométrica, esa, seno, coseno, secante, cosecante, del ángulo de medida z grados más múltiplos de 360 grados por un teorema que estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos las funciones periódicas, vimos que si usted tiene una función periódica de periodo tal, por ejemplo, de periodo 360 grados, y a cierto valor se lo aplica esa función tal, a cierto valor se lo aplica y suma a ese valor un múltiplo entero del periodo, usted se puede olvidar de esto, ¿verdad que sí? Así que esto nos queda sencillamente t de z, ¿sí? T de z. Y eso era precisamente lo que yo quería demostrar. Y eso por un teorema visto cuando estudiamos las funciones periódicas, ¿verdad? Ese que decía que si una función es periódica con periodo p, entonces esa función de x más n por p, esa n por p usted se puede olvidar, se queda nada más que con la x, ¿verdad? En este caso nos quedamos nada más que con la z. Y tenemos lo que dice el teorema, ¿ve? Si t es cualquiera de las 2 funciones trigonométricas ¿cuáles son esas 2 funciones trigonométricas? La tangente y cotangente. ¿Verdad? Que tienen periodo, en vez de 360, recuerda, 180 grados, o sea, pi radianes. Entonces, si yo le busco la función trigonométrica tangente o cotangente de un ángulo de medida z grados más un múltiplo de 360 grados, fíjese que esta expresión yo la puedo escribir así. Vamos a terminar esta clase con esta demostración, ¿ok? T de z más n, y fíjese que 360 grados yo lo puedo escribir como 2 veces 180 grados, ¿verdad que sí? Y entonces esto yo lo puedo escribir así: T de z más 2 veces n por 180 grados, ¿verdad que sí?
Ahora, ¿cómo la multiplicación es una operación cerrada, que quería decir también binaria, ¿verdad? En el conjunto de los enteros, ¿verdad? Y eso quiere decir que si usted multiplicaba dos números enteros, el resultado era otro número entero único. Entonces, esta multiplicación de 2, que es un número entero, por n, que recuerde que n es cualquier número real, ¿verdad? Tenemos que añadir eso. Sí, míralo aquí. N es cualquier número real. Añadan aquí para todo n, perdón, real no, entero. N es un número entero, ¿ok? Como la función, la multiplicación, la operación de multiplicación es cerrada, o sea que si usted multiplica dos enteros, da otro número entero, en z, entonces 2, que es un número entero, por n, que es otro número entero, ¿verdad? N es otro número entero, será otro número entero, único, también. O sea, que esta expresión t de z más 2n por 180 grados, lo puedo escribir como t de z más y 2n, podríamos llamarlo, vamos a llamarlo así, 2n, voy a llamarlo k, 2n, sustituyo 2n por k, que es otro número entero, por 180 grados, ¿verdad que sí? Pero entonces, como para estas funciones que estamos considerando ahora, estas funciones trigonométricas que estamos considerando ahora, que son la tangente y la cotangente, su periodo es 180 grados, o sea, pi radianes, yo me puedo olvidar de este múltiplo entero de 180 grados y quedarme sencillamente con t de z, ¿ok? Así que esto sería t de z, otra vez por este mismo teorema que usamos previamente para yo quitar en este caso el múltiplo de 360 grados, ¿verdad? Aplicando otra vez el teorema anterior aludido, ¿verdad? Bien, y entonces, luego, por la ley transitiva, de la igualdad, ¿qué tenemos? Que mire, ¿qué empezamos aquí? Que t de, que t de z más múltiplos de 360 grados, míralo aquí, era igual a t de z más n por 2 veces 180 grados. Y eso es t de z más 2n por 180 grados. Y eso es lo mismo que t de z más k por 180. Y eso es lo mismo que t de z. Entonces, t de z más ese múltiplo entero. Primero, ¿verdad? Lo primero. Ese múltiplo entero de 360 grados será igual a lo último, míralo aquí, que es t de z. Y eso es lo otro, otra vez, lo mismo que queríamos probar, ¿verdad? Que t de z más múltiplos de 360 grados a t de z, no importa la función trigonométrica que sea t grande, ¿verdad? Cualquiera de las funciones que tiene periodo 360 grados, seno, coseno, secante y cosecante, cualquiera de las dos que tiene periodo 180 grados, tangente y cotangente. Bueno, pues con este teorema y su demostración terminamos esta lección. Ya prontito vamos a la aplicación de eso en la solución de ecuaciones circulares o trigonométricas. Nos vemos.